de pronto no lo he contado a muchas personas en mi entorno familiar, sí lo saben, pero tiene mucho que ver Radio Saracay. Ah, ya, a ver. Mis abuelos vinieron desde la sierra, desde Quito, ellos vivían en Quito, y compraron propiedades de acá. Mi abuelo, por un problema de salud, le dicen que no puede seguir viviendo en Quito, y compran unas propiedades de acá. Una casa tuvimos en el sector de la Granda Centeno, donde quedaba, a la vuelta de donde Claro. quedaba Radio Saracay toda la vida. Ahí se sí. crió tu papá, Ujú. en el barrio. Entonces, mi mamá adolescente llega a vivir allí, y mi abuelo en Quito tenía el tema de un programa de radio deportivo, y él retoma eso acá, no en Radio Saracay, sino en otras radios, pero yo me crío con mis papás y con mi abuelo en ese entorno del tema de la radio y todo eso, y en la casa de mi abuelo era una casa rentera. Había gente que hacía programas de radio en Radio Saracay, que llegaba y rentaba el espacio. Entonces siempre estuve como que por ahí rodeado de mi abuelo, y viendo a la gente que estaba en medio de la radio. Entonces, si bien no es directamente, pero esos son la primera noción de un medio de información que uno tuvo, Radio Saracay. Ya luego, en la adolescencia, soy amigo de Stewart, que tú lo debes conocer, ¿no? Está aquí Stewart Garrido en Radio Saracay actualmente, pero yo era amigo de Fabricio. Y alguna ocasión, entonces, yo iba a una radio que ellos montaron, que se llamaba Ecuatoriana, los sábados. Íbamos ahí a monear, a hacer relajo. No, en realidad nunca a estar detrás de los micrófonos, pero me llamó la atención eso, y yo poco a poco me empecé, en cambio, a ir inclinando sobre la parte técnica. Mi papá es programador de computadoras desde el año 83. Entonces yo me creía con computadoras alrededor, y me gustaba ese tema de estar atrás. Me metí en discos móviles, a ayudar a cargar, a llevar equipos y ese tipo de cosas. Conocía gente del medio y siempre tenía ese bichito ahí, ya. Cuando yo llegué al colegio, ya en la etapa de escoger la especialización, le dije a mi mamá que quería hacer, me salió en el test de vocacional informática, porque conocía, y comunicación ya de pronto porque era una vocación, no se salió eso ahí. Mi mamá no me dejó. Me dijo ¿Qué dijo? Comunicador, te vas a morir de hambre. Me dijo, ¿se puede decir? Dilo, dilo. Locutores solo son los vagos y los borrachos. Bohemio. Lo que pasa es que habíamos visto a mi mamá se creció viendo gente de ahí de la radio, y se ponían sus chupas ahí, los locutores que arrendaban ahí, ¿para qué? Entonces mi mamá viendo eso me dijo, no, mijo. Entonces yo dejé de ser, bueno, por ahí en algún rato hice algo de radio en una iglesia cristiana que yo estaba, apoyé por ahí con un proyecto, pero ya después de los años me fui a Quito, volví, me casé en Quito y regresé a casa Santo Domingo, terminé divorciándome. Yo trabajaba en el área de informática. Mi último trabajo en el área en la que yo de pronto me capacité fue en Yambal, perdón la marca. Yo trabajé como técnico de soporte aquí. Estuve en Quito y de ahí vine acá. Y bueno, por un proceso personal, yo me divorcié, terminé con un tema de depresión, no quería saber nada no quería saber nada de las computadoras, hasta perdí el trabajo porque no fui a trabajar como un mes. Y no salía de mi cuarto ni nada. Entonces, como fue un choque personal bien tremendo, yo terminé separándome de la que fue mi primera esposa. Cuando uno tiene problemas de depresión, parece que la vida se le va a acabar, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, ya no tengo nada más que hacer, ya lo había perdido todo. Para mí en ese momento lo que yo tenía era todo, trabajo, matrimonio y todo eso. Entonces, dije, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Un día estaba viendo al canal de la competencia, y estaban en emisiones de prueba, y estaba un señor, Orlando Morán, y le dije a mi mamá, porque yo regresé a vivir donde mi mamá un tiempo, le digo, yo voy a estar ahí un día, y mi mamá ya no me dijo nada, solo me escuchó. Y sabes pues ya dolido, ¿qué te va a decir? Sí, no, nada de eso. Sí, mi mamá después me dijo, no, yo tenía miedo de como estabas depresivo, te vayas a querer matar, y después por eso no me dijo nada. Y sabes que ese día decidí yo, primero estuve auscultando estudiar comunicación desde allí, y segundo me fui donde un amigo, Carlos Doñate, que tenía una radio, y le dije, quiero hacer un noticiero. Nunca había hecho un noticiero. Y me dijo, Carlos, ya está bien, hazme un piloto. Pero ya locutabas o algo. Había ayudado en un par de programas de la iglesia en la que yo iba, pero nunca nada, o sea, nada de noticias ni nada. Lo que sí es que y eso es bueno para los comunicadores, porque
Orlando, cuando llegó un tiempo a ser mi compañero de trabajo, me decía, periodista que no lee, periodista que no sirve. Claro, claro. Yo desde muy niño, mi abuelo me metía al periódico, me llevaba a la oficina, trabajaba en una oficina de abogados, estuvo trabajando primero un tiempo en el juzgado, pero mi abuelo desde niño yo leía el periódico. Yo iba a la oficina de mi abuelo y leía periódico. Y era un niño atípico de pronto porque veía noticieros desde muy pequeño. Me gustaban ver los noticieros, crecí viendo noticias. Entonces, ya me gustaba ese mundo del tema de la información y le dije que quería hacer un noticiero. Ni siquiera me incliné por un programa de música, ni nada, no quiero hacer un noticiero. Yo no sabía cómo grabar un piloto, no tenía ni idea y vine acá al canal, en ese tiempo estaba Helios Curia dirigiendo el informativo. Helios. Ajá. Helios Esteban. Helios Esteban Curia, sí. Curia es ya. Ajá, No sé, lo conocía como Helios estaba aquí en el canal y él me ayudó a grabar un piloto que le presenté a Carlos me aprobó. Helios iba a estar conmigo en el noticiero, después se barajó. Y ahí arranqué. Arranqué en el 2008 en radio. Al siguiente año eran las elecciones. Hice en ese proceso entrevistas a candidatos, era un año preelectoral. Hice entrevistas a candidatos, entre ellos a un buen amigo tuyo y nuestro, al doctor Orlando Amores. Ya. Un día me dice Orlando, yo estaba en Radio Luz haciendo mi noticiero, y un día salgo del noticiero y me llama Cristian y dice, ¿sabe qué? En Saracay han cambiado de personal y me pidieron por ahí si puedo de pronto dar un nombre, referir a alguien, quiere darle su nombre, le digo, dale, no hay problema. A los días me llamó tu mamá, Verónica, hice una cita con Pericles, vine, entré y desde ahí estoy acá.